Adelante, primer grupo. Sí, doctora, un momento, mi compañera ya va a proyectar. De acuerdo. Sí, muy buenos días. Nosotros somos el grupo 1 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la acupuntura y la moxibustión. En primer lugar tenemos la acupuntura, que consiste en una técnica de inserción de agujas, como podemos observar en la imagen. Es una forma de medicina alternativa y también es un componente clave para la medicina tradicional china. Consiste, como lo dije anteriormente, en la inserción de agujas muy finas en puntos estratégicos de la piel. Y dije que es un punto importante para la medicina tradicional china, ya que se usa frecuentemente en esta cultura y su uso cada vez es mucho más frecuente para mejorar el bienestar de las personas y se usa, por ejemplo, para manejar el estrés. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La historia y origen de la acupuntura se remonta hace más de 7.000 años. Pasó de forma oral de una generación tras otra y es la primera referencia que tenemos es en un texto del año 100 antes de Cristo, donde hay un diálogo entre el gran emperador amarillo y un sirviente que le cura de una extraña afección. Esta enfermedad que tenía el emperador no podía ser tratada por ninguno de sus doctores de corte, por lo tanto, fue una persona de su sociedad la que hizo este tratamiento y por eso, como tuvo gran interés y funcionó de gran manera, se decidió recogerlo de forma escrita. Cabe recalcar que la acupuntura no sería introducida en Europa hasta el siglo XVI, en el que la UNESCO declaró a que la acupuntura y la moxibustión chinas eran un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bases y principios de la acupuntura. Como dijo mi compañera, la acupuntura es un procedimiento terapéutico de la medicina tradicional china, MTC. El proceso es muy simple, consiste en insertar... espera un momento, me acomodo esto. Consiste en insertar lo que serían agujas en puntos estratégicos, en puntos llamados puntos de acupuntura. Estos puntos de acupuntura van a estar ubicados en una serie de canales o meridianos. Estos meridianos van a ser los lugares por donde fluye la fuerza vital, o ki. Para estas culturas tradicionales, como la China, el ki era de vital importancia. Luego tenemos que ellos se han trazado actualmente dos mecanismos. El primero sería la teoría tradicional, que esta va desde el punto de vista desde el punto de vista chino, desde el punto de vista antiguo. En este se considera que el cuerpo humano es un complejo mecanismo de energía y materia, cuya salud depende de dos factores como lo son el equilibrio y balance de las fuerzas y sus elementos como tal. Aquí entran los elementos básicos del fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. Ya. Teniendo como puntos eso, estas culturas usaron estos procedimientos para aliviar la mayoría de patógenos que surgen, como ellos lo llaman, por un desequilibrio de fuerzas. Ya. Luego tenemos la teoría científica. Bueno, como bien dijo mi compañera, la acupuntura empezó a ser usada en Europa, o sea, en Occidente, a partir del siglo XVI. Ya, pero no fue hasta el siglo XX, a mediados del siglo pasado, como tal, que ganó popularidad. Es así cuando empieza a ganar popularidad, empieza a ser estudiada a fondo, para así reemplazar todos los elementos filosóficos que esta presentaba por elementos científicos y teorías científicas.
todos estos estudios científicos demostraron una cosa, que la acupuntura involucra un proceso de respuestas de tipo neuroquímico, que se explican bajo la teoría del cerrado de puertas, una teoría propuesta en los años de 1962. Esta teoría nos dice que las fibras aferentes por las cuales viajan las señales de dolor van a ser mucho más lentas que las vías aferentes por las que viajan la punción de las agujas. Por lo que la punción de las agujas va a llegar antes, va a producir una respuesta neuroquímica que va a cerrar lo que sería la vía de entrada de las vías aferentes del dolor, cancelándolo así. Luego tenemos el campo de acción. Como dijo mi compañera, la acupuntura es muy usada en Oriente como tal, ya que nació ahí y la gente, esta cultura la ve como un medio normal. Actualmente en Occidente es usada también, es bastante usada para, como dijo, el estrés, manejo del dolor y otras cuestiones más. Actualmente se cuida el tratamiento de pacientes en gestación o con tratamiento de corticosteroides, con tratamientos anticoagulantes y otros más. En lo que sería el occidente se basa principalmente en dos campos, en el que son el de la analgesia y los tratamientos oncológicos. Gracias a como ya expliqué lo de la puerta del dolor, el tratamiento analgésico es el principal, ya que evita dolores crónicos y ayuda al desvanecimiento de los mismos. Luego entramos los tratamientos oncológicos. Los tratamientos oncológicos. Se plantea que la acupuntura incide correctamente en lo que serían los tratamientos del cáncer, como un tratamiento ayudante, es decir, un tratamiento de apoyo, ya que los estudios han demostrado que pueden ayudar a diezmar los efectos negativos que estos tratamientos causan en el cuerpo, para así manejar la sintomatología del paciente de mejor forma. Bueno, en lo que concierne a la evidencia científica, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Esta se destaca por ser una práctica, como ya he mencionado, tradicional de la medicina china. La anterior, por favor. De la medicina china y japonesa, que consiste en la introducción de agujas finas en determinadas partes del cuerpo, efectuándose con la finalidad de aliviar dolores, anestesiar zonas o curar enfermedades, teniendo de esta manera un fin curativo y terapéutico. Por otro lado, es importante especificar que la evidencia científica es la que determina la validez de cada una de las intervenciones que se dan en el área de la salud. Por ende, al hablar de lo que es la acupuntura, como una práctica médica, es fundamental enfatizar que en estudios anteriores e investigaciones se han demostrado que esta tiene evidencia científica favorable, por lo que actualmente se intenta que esta práctica tradicional ya no se catalogue como una pseudociencia que se basa en las experiencias y creencias y no utiliza el método científico. Por ello, es importante detallar que la acupuntura sí cuenta con evidencias científicas médicas en su abordaje en determinadas condiciones de salud. Además, esta, mediante su práctica, hace que se produzcan principalmente efectos a nivel del sistema nervioso, aspecto que ayuda a que actualmente en el ámbito médico se le llega a catalogar como una técnica de neuromodulación, que adapta su parte tradicional con conocimientos anatómicos, fisiológicos y patológicos, que se centran en gran medida en la medicina basada en evidencia. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente, por favor. La siguiente.
Bueno, a lo largo de los años, esta práctica y sus mecanismos de acción han sido investigados para conocer las acciones que tienen en las funciones biológicas y en las modificaciones que se realizan a nivel fisiopatológico. Por ende, se enmarca que su funcionamiento se relaciona mucho con los avances médicos importantes como la biología molecular. Sin embargo, a nivel clínico, sus evidencias son mucho más lentas. Puedes pasar la siguiente diapositiva, la anterior. Bueno, considerando lo antes mencionado, traje dos citas donde se enmarca lo que son las evidencias de la acupuntura. La primera cita nos dice que la suma de evidencias disponibles a nivel clínico crece exponencialmente, por lo que a la fecha de hoy hay hay publicados 29.054 artículos indexados en PubMed, de los cuales 4.953 son ensayos clínicos y 8.756 revisiones y 527 metaanálisis. Además, al hablar de la evidencia de la acupuntura, se especifica lo que es la SAME, que es la Sociedad de Acupuntura Médica, quienes, en su afán de poner a la luz en tanto oscurantismo y cerrazón sobre la falta de evidencias en este terreno, han impulsado la creación de un grupo de evidencia científica en acupuntura para mostrar a las instituciones, a los profesionales de salud y a la sociedad española las mejores indicaciones médicas, las más seguras y las más eficaces. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, la SAME se encargó de publicar un documento que resume la evidencia científica, en donde se indican las patologías en las que se puede llevar a cabo esta práctica. Algunas de estas patologías son la artrosis de rodilla, la cervicalgia, la lumbalgia, la omalgia, la rinitis alérgica, las cefaleas y migrañas, el estrés, la ansiedad y demás patologías. Finalmente, es importante resaltar que la acupuntura no será catalogada nunca más como una terapia alternativa en el sistema médico convencional, ya que esta forma parte de él, y se reconoce como un tratamiento complementario para la mejora de la calidad de vida de cada uno de los pacientes gracias a la evidencia que posee. Dado que incluso la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la reconoce como parte de los beneficios terapéuticos mediante lo siguiente. Existen pruebas empíricas y científicas que avalan los beneficios de la acupuntura, las terapias manuales y diversas plantas medicinales en diversas afecciones crónicas o leves. Gracias. Ya, puedes pasar a lo siguiente. Bueno, los métodos de la aplicación de la acupuntura. Como se había dicho, la acupuntura emplea agujas metálicas que son muy finas y pulidas. Estas pueden ser de diferentes longitudes y calibres, dependiendo de dónde se vaya a apunturar. Estas son estériles, son desechables y sus medidas varían desde 8 a 10 pulgadas, pero lo normal es de entre 1 a 3 pulgadas. Bueno, en una sesión normal se llega a usar de 10 a 12 agujas y tras la inserción, que es prácticamente indolora, esta se procede a la manipulación acupuntural, que son básicamente movimientos de vaivén y de rotación, hasta que el tejido impide seguir rotando. Puedes pasar a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver lo que son las zonas de inserción. Como había dicho anteriormente mi compañero, eh, para la acupuntura es necesario introducir una aguja en un punto específico, no en un punto al azar. Aquí podemos ver algunos de los puntos en los cuales se ha demostrado que puede insertarse una aguja para poder realizar una buena acupuntura. Eh, bueno, puedes seguir, por favor, en la siguiente diapositiva. Eh, bueno, aquí podemos ver más o menos lo que son también las agujas ya introducidas. Creo que en el primer video se podía observar cómo la chica mueve la aguja. Bueno, no se puede observar muy bien. Eh, bueno, esto
provoca una sensación llamada DECI, o también llamada sensación acupuntural, que esta se define como una sensación en la que el dolor, el entumecimiento, la distensión, la descarga eléctrica eh, y la sensación percibida por el acupunturista de pesadez que proviene debajo de la aguja desaparece. Bueno, el DX constituye una conexión entre la aguja de la acupuntura y las vías energéticas del cuerpo, por lo que ante varias interpretaciones es necesario que este concepto se unifique a las diferentes implicaciones del DX. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, aquí como podemos ver, está, como había dicho, es una sensación. Bueno, aquí encontré un GIF más o menos y se puede ver más o menos lo que podría provocar. Esto obviamente sería una sátira, pero una sensación más real sería algo parecido. Y bueno, tras la obtención de esta sensación, se realizan maniobras repetidas sobre la aguja, o donde bien se estimula eléctricamente o se calienta con la que es la moxibustión. Y bueno, una sesión por lo general dura cerca de 40 minutos y de promedio basta con media hora. Eh, Aunque hoy sabemos que sesiones muy repetidas pueden desencadenar reacciones contrarias a lo que son buscadas, por ejemplo, la hiperalgesia. Gracias. Bueno, en cuanto a sus ventajas de esta técnica es que tenemos en primer lugar que requiere de una mínima invasión en el cuerpo humano y por ende en el organismo. Como vimos, no era necesario insertar tan profundo la aguja. Luego también tenemos que no es un proceso doloroso, como ya mencioné, no es necesario que estas lleguen muy profundo, solo atraviesan la capa superficial de la piel, de hecho. A pesar de esto, estas agujas son capaces de estimular órganos internos sin la necesidad de ser un procedimiento tan invasivo. También tenemos que la mayoría de los pacientes que se han sometido a estas técnicas no presentan efectos secundarios negativos o molestias post-tratamiento. Son muy pocos los casos. Y tenemos también que la acupuntura es una terapia en la que no es necesaria la intervención de fármacos. Es básicamente un proceso que no va a requerir de una receta o de fármacos que necesiten actuar para que se dé su eficacia, sino que el proceso como tal ya lo es. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a pesar de esto también tiene sus desventajas y es que para su eficaz respuesta lo que sí requiere es de sesiones frecuentes. Estas sesiones frecuentes suelen ser costosas en la mayoría de los casos porque no se encuentra como tal a una persona a un auténtico especialista en acupuntura, porque esta práctica, aunque ya como mencionaron mis compañeros, no va cada vez adentrándose más en la medicina, no es aceptada en su totalidad, especialmente en Occidente. La efectividad de la acupuntura puede disminuir a medida que pasa el tiempo y como tratamiento no tiene un 100% de resultados concretos y seguros. Es decir, que puede que a una persona esta práctica le sirva mucho, como puede que a otra no. Por lo tanto, no es algo 100% comprobado. Y como mencioné que requiere sesiones frecuentes, su efectividad puede desaparecer si es que estas no se dan. Y la profundidad a la que llegan estas agujas es clave para evitar riesgos. Como no se encuentran muchos auténticos especialistas en esta práctica, puede existir una mala práctica y puede ocasionar complicaciones que son como lesiones, desmayos e infecciones. Esto solamente si es que lo hace una persona que no sabe, obviamente. Y ya. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre, sobre la moxibustión. La moxibustión es un método terapéutico también de la medicina tradicional china y consiste en aplicar calor estimulado en una serie de puntos del cuerpo. Estos puntos son también relacionados con lo que vimos anteriormente con la acupuntura. Como podemos ver en la imagen, así va a consistir en aplicar el calor. También tiene el fin de sanar trastornos o enfermedades y conseguir el equilibrio de las funciones fisiológicas.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la palabra moxibustión es una distorsión de la palabra japonesa mokusa, en la que mo significa quemar y kusa significa hierba. Este método fue desconocido hasta el siglo XVII y XVIII en Occidente. Esto se debe a que viajeros que iban a China, por ejemplo, llevaban o transmitían a través del habla esta técnica de curación, por así decirlo. En un principio se realizaba esta cauterización en los puntos de acupuntura con una punta de metal caliente, creo que es la que podemos observar en la imagen de la izquierda, solo que también se hace uso de rocas, y a través de un pincel largo que se sumergía en agua hirviendo, como la que tenemos en la imagen de la derecha. Esta técnica fue utilizada durante más de 40 siglos en China, pero utilizando hojas de artemisa. Los tratados clásicos de China narran que esta técnica era una respuesta a enfermedades que tenían que ver con el clima, es decir, con el frío, y es decir, que trataba enfermedades relacionadas con factores ambientales. Siguiente, por favor. Bases o principios de la moxibustión. Bueno, como dijo anteriormente la compañera, la moxibustión va a usar los mismos puntos o canales que usa la acupuntura. Ya, según la medicina tradicional china, la moxibustión actúa de forma positiva en el organismo, en lo que sería la circulación de la sangre y energía, neutralizando así el enfriamiento de la sangre, aliviando el dolor, aliviando el frío en las manos y pies, para hacer funcionar correctamente el meridiano. Como ya dijimos, el meridiano son los canales por donde fluye el ki, la energía vital. Por lo que se puede decir que la moxibustión defiende lo que sería el yang y se aplica para enfermedades relacionadas por el vacío de este. El método de moxibustión como tal reside en cauterizar con cigarros de moza en los puntos corporales usados para la acupuntura, para que así la estimulación térmica trate la enfermedad. Es diferente a la acupuntura por el hecho de que lo que produce el alivio o la tranquilidad como tal no va a ser una aguja, sino el calor como tal. Ya que mencionamos tanto la acupuntura, es porque estas dos técnicas se pueden llegar a combinar para tener diferentes resultados, pero para poderse combinar depende netamente del paciente y de la patología que éste tenga. Campo de acción. Como dijimos, su efecto se debe al calor, por lo que tratan diversas enfermedades, por lo general relacionadas con el frío, como el síndrome de frío interno, aliviando los dolores de manos y pies, la mala digestión, cansancio, anemia, frío en el útero y abdomen, dolores crónicos, además de la terapia para girar al bebé. ¿Cómo es esta terapia para girar al bebé? Una vez entrando en el último trimestre del embarazo, es decir, cercano a las semanas 34 y 35, si el bebé no se encuentra en una posición correcta, es decir, con la cabeza hacia las vías del útero, y en su lugar encontramos lo que serían sus nalgas, se procede a iniciar un tratamiento de moxibustión para que el bebé logre girar y que se pueda dar un parto normal, o sea, por vía vaginal. Por lo general, este proceso es muy efectivo y aceptado, pero no siempre logra su resultado esperado. En lo que corresponde a la moxibustión, esta se destaca como un tratamiento que ha sido usado durante varios años y es un método eficiente en lo que es la prevención y curación de enfermedades. Además, se enfatiza como una práctica ancestral que se aglutina mucho a lo que es un apelativo general de la medicina tradicional china. Por otro lado, se estipula que el supuesto poder de la curación que reside en una creencia de que las enfermedades son una alteración de flujo energético que es conocido o denominado como chi, siendo esto lo que provoca un desequilibrio. Puedes pasar a la siguiente.
Si bien es cierto que esta práctica posee gran relevancia en su uso de enfermedades o casos como los dolores de la artrosis, artritis, dolencias originadas por el frío, rigidez en la zona lumbar, estrés, problemas menstruales y de infertilidad, esta no ha contado con un respaldo científico como en el caso de la acupuntura, puesto que cuenta con escasa base científica. No obstante, existen varios estudios y artículos relacionados a este tipo de tratamiento tradicional y hay personas que lo utilizan para curar muchos padecimientos con el fin de obtener un equilibrio fisiológico. Por ello, se debe destacar que aunque la moxibustión no posee un respaldo científico, se siguen realizando investigaciones acerca de su uso, de modo que actualmente se ha comprobado que puede ser usada para favorecer la versión del feto en su posición, ya que ayuda a reducir la necesidad de la oxitocina. Y al ser combinada esta con la acupuntura, puede llegar a reducir incluso lo que son los partos por cesárea. De la misma forma, se emplean técnicas en el manejo de la postura que reducen en gran medida el número de partos con presentaciones no cefálicas, siendo esto un gran avance para lo que es la práctica de la moxibustión. Gracias. Ya. Bueno, los métodos de aplicación de la moxibustión. La moxibustión consiste en aplicar calor a los puntos de acupuntura. En algunos casos estos se cauterizan eh, en el punto de acupuntura, pero en la mayoría de ocasiones solo se aplica el calor. Este método permite activar los receptores térmicos de la piel y de esta forma provocar estímulos que compiten con los sistemas de modulación de dolor a nivel, a nivel del asta posterior medular. Bien. Y este controla procesos de dolor, sobre todo osteoarticular, para calentar los puntos de acupuntura. Se le va a necesitar de cigarros de polvo de planta de la Artemisa sinensis, que también se la llama ajenjo, conos de moza y otros sistemas de aplicación. ¿Puedes pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Bueno, aquí podemos ver lo que es un cigarro de moza, que es técnicamente el cigarro de la planta que había mencionado, pero enrollado. Bueno, como si fuera un cigarro grande o un habano. Bueno, eh, otro tipo de sistemas de aplicación de mocha también es con intermedio de plantas. Bueno, el estímulo de la motivación puede alcanzar diferentes tipos de niveles. Uno es a nivel cutáneo y puede ejercer diferentes tipos de efectos según la capa afectada. La motivación se realiza a una temperatura de 47 a 48 centígrados, que afecta a los receptores polimodales de fibras que permite dispersar el calor y bajar la fiebre. Este efecto no se presenta a los 40 centígrados. Bueno, a nivel central aparece que se activa la región preóptica del hipotálamo anterior y parece ser que este efecto de la aplicación de la moxibustión reside en la radiación que es emitida de forma selectiva por la combustión de la artemisa, o sea, de la planta. Bueno, algo importante que hay que decir es que hay que calcular los posibles efectos indeseables de la aplicación de la moxibustión, sobre todo en las áreas muy sensibles de la cara, como, bueno, como en la cara y en el dorso, para evitar así quemaduras y cicatrices. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, creo que será todo entonces. Gracias. Bueno, para culminar tenemos las ventajas y las desventajas de este procedimiento. En sus ventajas tenemos a nivel celular que favorece la reparación de tejidos, aumentando la actividad enzimática y en consecuencia el metabolismo hístico o el metabolismo de los tejidos. A nivel cardiovascular, equilibra la capacidad de termorregulación y mejora la circulación sanguínea.
A nivel neuromuscular tiene un agradable efecto relajante, ya que se expande desde una primera etapa de relajación física, abriendo paso a una fase más profunda que vendría siendo relajación mental y emocional. Y por último, tiene efectos a nivel de las propiedades viscoelásticas de los tejidos. En medicina china, esta flexibilidad se asocia a una buena salud. Siguiente diapositiva, por favor. Y en sus desventajas está que no puede considerarse un proceso efectivo en todo tipo de personas. Incluso en algunos casos está contraindicada aplicarlo. Es decir, que en algunas personas, además de no dar resultados, está contraindicada. Es decir, que está indicada su no aplicación. La moxibucción directa no debe aplicarse en zonas como la cara, los pechos o cerca de arterias importantes. Bueno, sus desventajas prácticamente se basan en sus contraindicaciones. También tiene una amplia rama de restricciones en cuanto a su uso, ya que no puede utilizarse en pacientes con trastornos cardiovasculares, casos en los que existe una piel ulcerada o que presente inflamación. Tampoco puede aplicarse cuando existan estados febriles y si se aplica durante el periodo menstrual puede aumentar el sangrado en algunos casos. Entonces, de esta manera vemos que la moxibustión se nota la diferencia entre la moxibustión y la acupuntura, ya que aquí en la moxibustión, al existir menos evidencia científica, podemos notar un leve crecimiento de sus desventajas. Gracias. Bueno, muchas gracias al grupo. Solo decirles que todas las medicinas y terapias alternativas tradicionales complementarias pues causan muchas polémicas, ya eso lo hemos dicho, y hay sociedades científicas que están a favor y que están en contra. Entonces, por eso ustedes tienen que presentarlo tal como lo han hecho ahora, de una manera crítica, viendo las evidencias. Y bueno, yo les quería destacar que, recordarles que en el Ecuador, pues, la práctica de la acupuntura y moxibustión está en manos de médicos especialistas de cuarto nivel. Entonces, eso quiere decir que básicamente los diagnósticos se hacen con todas las técnicas occidentales, con todas las técnicas de la medicina convencional, y los tratamientos, en cambio, pues son tradicionales. Obviamente, pues nunca se ha descubierto lo que los canales y meridianos porque no existen, es parte de la medicina tradicional china. Lo que existe y lo que ustedes han visto, pues es una respuesta del sistema nervioso periférico y también respuestas neuroquímicas a través de neurotransmisores, ¿no? O sea que tiene una respuesta local, incluso segmentaria, regional y hasta sistémica, la acupuntura y la moxibustión también. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un principio fisiológico que sustenta y que fundamenta pues esta terapia, ¿no? Y también indicarles que en muchos países está reconocida la especialidad médica de acupuntura, moxibustión, en Alemania, en Dinamarca, en Estados Unidos, en Canadá, pues existen esos especialistas en esta rama. Y obviamente la acupuntura es más amplia que la moxibustión. La moxibustión está delimitada a ciertas enfermedades y efectivamente pues hay mucho más evidencia científica en la acupuntura porque se han hecho estudios, ensayos clínicos, revisiones y metaanálisis, bastantes. En cambio, en la moxibustión hay menos y no han sido concluyentes. Ustedes saben que un ensayo clínico, para que sea concluyente, les recuerdo rápidamente, un ensayo clínico es lo que se llama un experimento, es comparar un grupo control y un grupo donde se le da el tratamiento, en este caso la acupuntura, y ver si hay diferencias estadísticamente significativas. Y en muchos de esos estudios, pues sí ha habido diferencias estadísticamente significativas a favor de la acupuntura, pero no tanto a favor de la moxibustión. Las revisiones y los metaanálisis son la recopilación, sobre todo el metaanálisis, que es también un procedimiento muy científico,
que es la recopilación de estudios, de distintos estudios con una metodología similar, que se analizan estadísticamente y se ven si efectivamente han sido positivos sus resultados. Entonces, bueno, esta técnica pues ya lleva 40 años aprobada por la OMS y básicamente pues aunque todavía hay detractores, todavía hay personas que no creen en ella, y eso lo veremos en el debate, pero hay evidencia científica, sobre todo en la acupuntura, que es como medicina complementaria, o sea, es una medicina o una terapia que complementa otros tratamientos. Ok, bueno, vamos al segundo tema, homeopatía. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. Nuestro grupo es el número 7 y vamos a hablar acerca de la homeopatía. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la homeopatía es un sistema médico o una rama de las ciencias médicas que en sí es una forma bien definida de tratamiento. Ella, como herramienta terapéutica, va a enriquecer las opciones que tiene el médico para ofrecer a sus pacientes y se basa en el fenómeno de la similitud, que consiste en la utilización de sustancias en pequeñas dosis. Entonces, de acuerdo con estas creencias, para que un remedio sea eficaz debe causar los mismos síntomas que se están tratando en el paciente. Entonces, si una sustancia es capaz de producir determinados síntomas y desórdenes en un individuo sano, cuando ésta se le administre en pequeñas dosis a un sujeto enfermo, va a desencadenar reacciones reguladoras, reparadoras y posiblemente curativas, aliviando síntomas y corrigiendo desórdenes similares a los que generan el paciente que está sano. De esta manera, el tratamiento homeopático no va a buscar restablecer un orden o suprimir las manifestaciones de la enfermedad, sino que tiene más bien el objetivo de estimular una reacción curativa en el enfermo. De esta acción reguladora y restauradora basada en las pequeñas dosis administradas, se va a hacer verificaciones tanto en seres humanos, en la veterinaria, en plantas, cultivos, e incluso se han llegado a hacer modelos experimentales en animales de laboratorio, tejidos o células. La siguiente diapositiva, por favor. La historia de la homeopatía nace a partir de las primeras investigaciones homeopáticas en las que se establecieron sus bases fundamentales por el médico investigador Samuel Hahnemann, a finales del siglo XVIII. Una publicación de él del año 1796 en una reconocida revista médica de su época es la piedra angular que formó las bases sobre la homeopatía que nosotros vemos actualmente. La homeopatía fue desarrollada por este médico experto en reparación, uso y manejo de sustancias medicamentosas utilizadas en aquel momento. Él creía que era necesario probar las sustancias en un cuerpo sano, porque como era conocedor de la química y de la mineralogía, sabía que estaba en la capacidad de probar en su propio cuerpo elementos como la corteza de la quina, que es un producto que se utilizaba para el tratamiento de fiebres terciarias y cuartas. Luego de unos días de que él empezó con su experimento, experimentó por la redundancia, un cuadro de fiebre. Y en este momento, él notó que esta misma sustancia podría provocar un síntoma determinado, entonces también podría curarlo. Y ese es el principio, como mencioné anteriormente, la ley de la similitud en el que se va a basar la homeopatía. Entonces, él empezó a estudiar sustancias como la belladona, el arsénico, entre otras con fines terapéuticos. Generalmente estas tenían un pequeño grado de toxicidad, pero como mencioné anteriormente, él se basaba en sus conocimientos con respecto a la química para saber cuáles eran las dosis que no iban a ser tan perjudiciales. Entonces, él conocía también la semejanza que existía entre determinadas enfermedades y los efectos tóxicos de las sustancias que mencioné anteriormente y de otras. Por lo tanto, él administraba la sustancia de manera tal en la que se presentase un cuadro semejante que la del paciente en cuestión que él quería mejorar.
Así, los enfermos, tras su agravación transitoria, empezaban a mejorar hasta una desaparición completa de la enfermedad. Él pensó que la agravación de la salud del paciente se debía a una excesiva cantidad de administración de medicamentos. Por lo tanto, fue disminuyendo la cantidad, diluyéndolo y aplicando lo que es agitar el medicamento vigorosamente tras diluirlo. Entonces, él se dio cuenta de que mientras más diluida estaba el medicamento, o sea, mientras menor concentración había del mismo, menos empeoraba el paciente y su efecto curativo empezaba mucho antes. Entonces, él describió toda esta elaboración en el artículo que mencioné anteriormente, que fue publicado en 1796, y en otros postulados, y bautizó esta técnica como homeopatía. En las bases de la homeopatía tenemos que se basa en la idea de lo similar cura lo similar, como comentó nuestra compañera. Una de sus bases principales era también la de disolución de un medicamento muy fuerte. Además, es decir que esta sustancia causa un síntoma en una persona sana. Administrar a la persona una cantidad muy pequeña de la misma, como estuve hablando, y esta sustancia podría curar la enfermedad. En teoría, la dosis de homeopatía realza los procesos normales de una sanación y autorregulación del cuerpo. Siguiente diapositiva. En los principios de la homeopatía, según Heinemann, tenemos que plantear lo siguiente. Los principios de semejanza, en el cual se han planteado que toda sustancia que es capaz de provocar una enfermedad a un individuo sano y que esa misma sustancia en dosis muchísimo menores es capaz de curar enfermedades cuyos síntomas y signos sean similares a los que producen en el individuo sano. Tenemos la Natura Morbus Medicatrix, en la que la naturaleza está todo lo que se necesita para curar a las personas. Siguiente diapositiva. Los medicamentos utilizados son diluidos infinitesimalmente en dependencia del plano de acción en estos organismos enfermos. Así se tiene que en los medicamentos homeopáticos no se encuentra la sustancia que lo dio origen, por estar generalmente por encima de la cuarta dilución centesimal de Heinemanniana. Tenemos otro principio que es la individualidad medicamentosa, donde un medicamento homeopático elegido como tal reúne todos los síntomas y signos clínicos que manifiesta un individuo, siendo capaz de curar e incluir su totalidad sintomática. Siguiente diapositiva. Cada enfermo debe ser valorado individualmente, ya que cada persona manifestará en una misma enfermedad unas características en su sintomatología diferentes, en dependencia de varios factores. También tenemos como último principio que para que un medicamento sea aprobado como medicamento homeopático debe ser experimentado en individuos sanos, siguiendo un estricto rigor científico en la investigación de la sintomatología que produce para registrarlo como tal y aplicarlo en los enfermos basados en la semejanza. En la evidencia científica, tenemos que ser analizado directa o indirectamente la eficacia de la homeopatía, y tras la revisión de los diferentes artículos, encontramos que las enfermedades más recurrentes son aquellas que comprenden una patología leve, tales como los trastornos digestivos, como el síndrome del colon irritable, estreñimiento, diarrea, estomatitis crónica recurrente, entre otras. También tenemos las vías respiratorias, entre estas la otitis, rinitis alérgica, infecciones agudas de las vías respiratorias altas. En el estudio científico, tenemos que el 68.4% de los estudios declaran no existir evidencia científica de eficacia para el tratamiento de la homeopatía respecto de otros tratamientos, mientras que el 31.6% afirma tener datos que demostrarían su eficacia. Otro factor limitante para la demostración científica de la eficacia de la homeopatía fue el tamaño de la muestra. En el 44.6% de los estudios, la muestra fue muy pequeña y por lo tanto difícil de explorar los resultados de la población general. Como caso clínico tenemos el de María Fernanda Pedrero Escalas. En su ensayo clínico de fase 2 usó tratamiento coadyuvante con aerosoles para la otitis en niños de 2 meses a 12 años,
con Graphitis tuntans de 5CH y Tuya occidentalis de 5CH, Callium muria con 9CH y Arsenum ludatum con 9CH, con un seguimiento de 3 meses de evolución. Los resultados de este fue que concluyeron que el 61.9% que siguieron el tratamiento establecido fue efectivo, comparado con el 58.8% que fueron tratados con placebo. Siguiente diapositiva. Otro caso clínico tenemos el estudio de Belkis TG y colaboradores, en el que compararon el Pospurus arnica y el Imperium perforatum con el placebo para el dolor, inflamación y sangrado pre, intra y postoperatorio. Concluyeron que no hubo diferencias significativas entre un grupo y otro. Lo único que fue efectivo fue el Arnica monátana. Los resultados, observamos que tan solo hubo una participación de personas, con lo cual la eficacia del Arnica podría ser dudosa, ya que es muy pequeña la muestra. Como conclusiones, tenemos que no existe evidencia científica demostrable sobre el tratamiento de la homeopatía frente a diversas enfermedades que superan el tratamiento convencional. Los medicamentos homeopáticos no son superiores al placebo, sino que tienen una eficacia similar, como hemos analizado en los diferentes casos clínicos. La principal limitación de estas publicaciones estudiadas es que no hay pruebas suficientes para determinar una conclusión, o que los estudios son de baja calidad, ya que en la mayoría de los casos las muestras de población elegidas son muy pequeñas, por tanto no son representativas. Sería necesario más investigaciones, pero de mayor calidad y con una muestra de población significativa. Bueno, muy buenos días, doctora y compañeros. Yo hoy les voy a hablar un poquito sobre lo que es el campo de acción de la homeopatía. Y nosotros vamos a ver que el campo de acción de la homeopatía va a ser difícil de limitar. Es amplio. Y entonces no es posible delimitarlo con precisión. Aquí el uso de medicamentos homeopáticos es especialmente útil en las ramas más generales de la medicina, como la clínica de adultos, la pediatría y la medicina de familia. Y para estudiar esta cuestión, se ha recurrido a diferentes tipos de investigaciones. Un primer grupo entra dentro de la llamada investigación observacional. Y esta nos muestra cuáles son los problemas de salud por los que con mayor frecuencia los pacientes consultan al homeópata. ¿Y qué diferencias tienen con respecto a los pacientes que concurren con médicos convencionales? Una investigación, de hecho hay una investigación hecha en la Universidad de Berna, que es financiada por el gobierno suizo, que muestra que comparando estos dos grupos, los pacientes de médicos homeópatas y pacientes de médicos convencionales son similares, con porcentajes que de los que consultan con problemas reumáticos entre 17 versus el 18%. En enfermedades respiratorias es un 11 versus un 10%. En desórdenes mentales y de comportamiento es un 6 versus un 8%, y en enfermedades digestivas es un 6% en ambos grupos. Mientras que en los pacientes que prefieren la homeopatía en enfermedades de la piel es un 5 versus un 3%. En enfermedades del sistema genitourinario son un 6 versus un 3%. Y para síntomas no clasificables, en general problemas atípicos o sin diagnóstico, vemos que es un 8 versus un 4%. Entonces prefieren en cambio a los médicos convencionales en enfermedades del sistema circulatorio, que es un 6 versus un 18%, y en los traumatismos y envenenamientos, que es un 4 versus un 8%. Entonces vemos aquí que como para lo que sirve la homeopatía, que vemos que es prevenir y tratar enfermedades comunes. Aquí están los resfriados, las migrañas, la tos, la diarrea, etc. Y también para paliar los síntomas leves de enfermedades crónicas. ¿Cuáles son estas? La ansiedad, el asma, la alergia, la dermatitis, etc. Otro punto por lo que también nos serviría la homeopatía es para reducir síntomas de otro tipo de enfermedades, las náuseas, el estreñimiento, el estrés. Perfecto. Ya. El método de aplicación de la homeopatía, bueno, entre otros, se aplica en trastornos circulatorios,
como las varices, las úlceras varicosas, las alteraciones dermatológicas como eczemas, urticarias, alergias solares, el acné, los furúnculos, herpes simple y zóster. Y así como el tratamiento de la celulitis, que es el control del peso o la flacidez. Los pacientes suelen consultar por varios problemas de salud simultáneos, acompañados de trastornos o malestares generales y anímicos. El homeópata intenta abordar esta combinación compleja en su totalidad, obteniendo a veces resultados positivos en todos los problemas y otras solo en algunos. Es por esto que puede afirmarse que hay tratamiento homeopático para la mayoría de los pacientes que se presentan en un consultorio de medicina general. Muchas gracias. Bueno, en este momento yo les voy a hablar sobre los beneficios que presenta la homeopatía. Uno de los primeros beneficios es que este va a ser totalmente natural, lo que lo va a hacer prácticamente inofensivo y seguro. Este también es un gran beneficio, que es el hecho de que no provoca ningún tipo de adicción ni efectos secundarios, y este tampoco va a alterar lo que son los procesos corporales. Otro de los beneficios es que este se va a basar en la individualización. No solo va a depender de los síntomas generales, sino también de las demás manifestaciones que presenten los pacientes en concreto. Va a presentar un enfoque holístico involucrado no solo en el cuerpo, sino también en la mente y en las emociones de la persona. Otro de los beneficios es que este va a mejorar al sistema inmune, ya que lo va a fortalecer. Va a presentar, bueno, al momento de que se presenta una ínfima cantidad de las sustancias que provocan los síntomas, el sistema inmunológico prepara la acción natural para combatirlo y las enfermedades son menos probables. Van a ser accesibles de adquirir y fáciles de consumir por personas reacias, ya que estas pueden presentarse como en pastillitas azucaradas. Y este va a tener efectos satisfactorios sobre lo que son enfermedades crónicas y también va a ofrecer lo que es el alivio del dolor. Siguiente diapositiva. Ok, ahora vamos a hablar de las desventajas de la homeopatía. Una de las desventajas que son más comunes en sí es que los remedios adecuados para las diferentes enfermedades que presenten los pacientes no pueden estar disponibles en cualquier farmacia. La gran cantidad de recursos utilizados en la medicina homeopática pueden plantear problemas de disponibilidad. Eso significa que el medicamento correcto no es fácil de conseguir. Y más que todo, no es fácil de conseguir en lo que son los almacenes a comparación de un medicamento regular, sobre todo si su uso no es muy común. También el averiguar el remedio correcto tiene una desventaja, ya que nos ocupa tiempo, tarda un poco conseguir esta medicina tradicional. Esto pues es porque, bueno, esto es porque no hay un remedio único para una determinada enfermedad o condición médica, ya que los síntomas son únicos en cada persona. Los factores que los homeópatas estudian, por ejemplo, un dolor de cabeza o una fiebre, incluyen el tipo de dolor, la situación en la que se produce y los factores que la pueden empeorar. Aunque hay muchos médicos homeópatas, solo unos pocos son expertos en el campo y las investigaciones son muy pocas. Uno de los puntos importantes, siguiente diapositiva. Uno de los puntos importantes, bueno, son 3 puntos importantes que quiero destacar sobre la homeopatía, es que casi de las 2.800 sustancias empleadas en esta disciplina médica, más de 1.200 son de origen vegetal, o sea, es decir, que la mayoría son de origen vegetal y las sobrantes, el resto, se van a repartir entre animales y minerales. Según el médico y destacado homeópata Ángel Minotti, un doctor especializado homeópata puede curar hasta el 90% de los casos que van a llegar a su consultorio. A pesar de todos los beneficios que ya mencioné, la OMS ha advertido contra el uso de tratamientos homeopáticos para tratar lo que son varias enfermedades con alto índice de mortalidad, como lo son la tuberculosis, el VIH, el SIDA, la malaria, la gripe común y la diarrea infantil. Gracias.
Bueno, muy bien, gracias. Y comentarles, haciendo ese análisis crítico que debemos hacer, sobre todo de las principales medicinas alternativas, decirle que, bueno, todavía no se ha probado científicamente los principios, ese principio de la similitud, ese principio de las diluciones infinitesimales, el principio de la dinamización o potenciación de la sustancia. No hay una comprobación científica de eso. Y bueno, y básicamente pues lo que aduce el homeópata es que ello se basa en el principio de la individualización, o sea que cada individuo necesita un tratamiento particular. Bueno, eso ustedes juzgarán, y en muchos casos muchas personas dicen que el efecto terapéutico de la homeopatía, sobre todo muchas sociedades científicas dicen que el efecto de la homeopatía tiene que ver con el efecto placebo, por un lado, o sea, la confianza que los individuos ponen en su médico y en la terapia que emplean, que siempre, o sea, una persona vestida con una bata, simplemente porque tenga puesta una bata, pues ya ejerce un efecto placebo. Ustedes, cuando sean médicos, ejercerán un efecto placebo hacia sus pacientes. Y también ellos lo aducen a un efecto de la autocuración del cuerpo, o sea, el cuerpo, si está en una armonía, o sea, porque esta medicina es una medicina integral, es decir, que trata a todo el individuo. Entonces, ese individuo que se siente bien con esa terapia, pues reactiva lo que se llama la autocuración. Bueno, ya lo han dicho sus compañeros, la OMS pone una alerta diciendo que en infecciones que son graves, por favor, que no se meta medicamentos homeopáticos. También incluso en diarreas infantiles, sobre todo en países en vías de desarrollo, y infecciones respiratorias también en esos países, que se empleen la medicina convencional en vez de la medicina homeopática. Prácticamente, pues, hay evidencias, hay dos tipos de evidencia. Miren ustedes, la homeopatía se ha convertido, igual que la medicina convencional, que tiene tantos laboratorios, tiene tantas industrias que producen medicamentos. En la medicina homeopática, sobre todo en los países del primer mundo, ocurre eso también. Hay grandes industrias que producen medicamentos homeopáticos. Y bueno, en los países del primer mundo es considerada una especialidad médica y muy apreciada en Alemania, en Francia, en Suiza, en Bélgica, en el Reino Unido. Bueno, en distintos países de Europa, en Estados Unidos también, por ejemplo, en Latinoamérica, en Brasil, en Chile, en Colombia, Cuba, México, Ecuador, pues son consideradas especialidades médicas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene detrás una gran industria de laboratorios que obviamente pues ellos también financian investigaciones. Pero obviamente hay una biblioteca que se llama Cochrane, que recopila, yo creo que es la más grande de todo el mundo, en la recopilación de documentos de artículos científicos, que haciendo revisiones sistemáticas respecto y ensayos clínicos respecto a la homeopatía, pues se ve que no hay pruebas estadísticamente significativas que avalen la homeopatía para el tratamiento del cáncer, de los trastornos de atención, del asma, la demencia, la gripe, la inducción del parto. O sea, hay algunos tratamientos que no están avalados por esos estudios. Y como les digo, hay países que están muy a favor, y por ejemplo España
está, aunque se permite el hacer homeopatía, pero los colegios de médicos de la medicina convencional están en contra de la práctica de la homeopatía. Entonces, como ustedes ven, pues es una división de opiniones, y realmente pues esto sí produce un dilema que vamos a ver en el debate que tendremos la próxima semana. Bueno, muy bien. Vamos al tercer grupo, por favor. Doctora, un ratito. De acuerdo. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo 6. Les vamos a hablar acerca de las terapias integrales o completas. Nuestro grupo está integrado por Estrada Molina Nami, López Mendoza Cristel, Mendoza Rezabala Mary, Vince Silva Olger y quien les habla, Lino Lino. Antes de hablar de terapias integrales o completas, les voy a dar una breve introducción acerca de las terapias alternativas, que es de donde se clasifica esta. Las terapias alternativas son un conjunto de métodos y técnicas utilizadas para prevenir lo que son tratamientos o enfermedades y que también se orientan para equilibrar el organismo en sus aspectos físicos, mental y espiritual. Y este a su vez establece lo que es un balance entre el individuo y el entorno. Estas terapias alternativas no son invasivas como se lo puede conocer y no causan dolores a quienes las toman. Algunas de estas terapias más conocidas como son la aromaterapia, la meditación, que estas son formas de las cuales no son perjudiciales para nuestra salud. Hay diversas terapias alternativas clasificadas en ellas 5 categorías y cada una de ellas está indicada por un caso determinado. Entre ellas encontramos lo que son las terapias biológicas, los métodos de manipulación basadas en el cuerpo, el enfoque sobre mente y cuerpo, las terapias basadas en energía y lo que son las terapias integrales o completas, que es la que nosotros el día de hoy le vamos a explicar. Dado una breve definición de cada terapia, tenemos que para el enfoque sobre mente y cuerpo, que consiste en la práctica y la concentración que tiene entre la interacción del cuerpo con la mente. En cuanto a las terapias de manipulación basadas en el cuerpo, son las que se realizan manipulando tejido blando del cuerpo con el objetivo de que todos estos sistemas trabajen conjuntamente de forma integrada. En cuanto a las terapias biológicas, se caracterizan por el empleo de sustancias como las hierbas, alimentos y vitaminas. En las terapias basadas en energía, tenemos que son un grupo que está encontradas todas aquellas terapias que son basadas en el empleo de campos de energía, como son, un ejemplo claro, tenemos lo que son las terapias de Reiki o las de Tai Chi. En cuanto a las terapias integrales o complementarias, que son en las que nosotros nos vamos a enfocar el día de hoy, tienen como definición que son aquellas que tienen como objetivo el uso de sistemas integrales con el fin de reponer lo que es el cuerpo tanto físico como mental y espiritual,
para prevenir y tratar enfermedades, como ya lo hemos dicho. En cuanto a la introducción de nuestro tema, tenemos que estos procedimientos integrales o completos constan de un sistema, valga la redundancia, completo de teoría y práctica. Entre algunos ejemplos tenemos lo que es la naturopatía, el ayurveda y la medicina tradicional china, que incluye la acupuntura, también lo que es la medicina andina, la terapia de Reiki y otros procesos, como el desarrollo de Gestalt. Esto usualmente parten de lo que es una errónea base de que la medicina se centra en enfermedades sin tener en cuenta otros aspectos del individuo, que provienen de lo que son las necesidades que integran el cuerpo, la mente y el espíritu para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Aquí hay unas frases de Hipócrates y de Gregorio Marañón que nos comentan que no hay enfermedades sino enfermos. Esto a que cada vez hay más personas que deciden lo que es probar las terapias alternativas como una contraposición a lo que es el abuso de fármacos para tratar todo tipo de enfermedades, trastornos y dolores físicos. Hay diversas terapias alternativas clasificadas, ya mencionadas, y estas son indicadas en casos determinados. Sin embargo, estas también se las utilizan como un tratamiento alternativo, justamente a la medicinoterapia convencional. Básicamente hablamos de lo que es la medicina complementaria. Ya, buenos días, doctora. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante, siga. Sí. Ya, yo les voy a hablar sobre la naturopatía. El objetivo de la naturopatía va a ser que va a estimular la capacidad curativa innata del cuerpo y facilita sus mecanismos de equilibrio para que alcancen un buen estado de salud. Entonces, centrándonos en el origen de la naturopatía, vamos a tener que nacen en la Grecia clásica de dos escuelas, que tenemos a la escuela de Cnido y a la escuela de Cos. La escuela de Cnido que tenía como fundador, como ideológico, a lo que viene siendo Galeno, donde él nos expresa que la salud va a depender del equilibrio normal existente entre las fuerzas elementales llamadas a dominar o purificar los humores circulantes. Y también vamos a tener a la escuela de Cos, que tenía como persona ideológica a Hipócrates, y él se basaba en que no se puede separar al enfermo de su medio fisiológico y cósmico, puesto que sufre influencias meteorológicas, climáticas, raciales, sociales, etc. Siguiente diapositiva. En lo que es las bases y principios de la naturopatía, tenemos que la creencia es un poder curativo de la naturaleza, es decir, la naturaleza viene siendo el corazón de la naturopatía, y en efecto de todas las terapias naturales. Entonces, este concepto implica algún fenómeno más allá de lo explicable hasta ahora en términos físicos. Es la existencia de una vitalidad o fuerza vital que asombra a filósofos y médicos desde los tiempos más remotos. Entonces, basándonos en estos principios, tenemos al no dañar, a identificar y tratar la causa de estas enfermedades, el poder curativo de la naturaleza, a tratar de forma integral y a enseñar. Siguiente diapositiva. En lo que sería la investigación científica, antes de comenzar a explicar un poco, quiero recalcar que hay dos ideologías, ¿no? Una de ellas se basa con documentos científicos, y como podemos ver que dice que se realizó una búsqueda sistemática de artículos de investigación en todo el mundo utilizando índices regionales de Medellín, ENVISE, China y la OMS, y se realizaron búsquedas manuales en revistas de naturopatía y literatura griega, donde se evidencia que es eficaz para tratar enfermedades cardiovasculares, de dolor musculoesquelético, de diabetes tipo 2, de síndrome de ovario poliquístico, de depresión, ansiedad y una variedad de enfermedades crónicas complejas. Pero a la vez, la evidencia científica de estas técnicas es muy escasa. Algunos pacientes dicen notar cierta mejoría en lo que serían los síntomas, pero no está comprobado científicamente si la naturopatía es quien ocasiona este efecto o si es el mismo cuerpo humano que reacciona así. Siguiente diapositiva. Entonces, en lo que es el campo de acción, vamos a tener que la naturopatía se encuentra incluida en el campo de la medicina alternativa y que se aplica cuando existe un diagnóstico médico previo. Está concebida para complementar y apoyar a la medicina tradicional.
Esta concibe la enfermedad como un conjunto de desajustes en el que los síntomas ayudan a determinar cuál va a ser la medicina que se va a utilizar, relacionándole y teniendo en cuenta que todo va a depender de la naturaleza. Entonces, en lo que serían los métodos de aplicación, tenemos que el objetivo de esta terapia es estimular la capacidad curativa innata del cuerpo y facilitar que sus mecanismos de equilibrio alcancen un buen estado de salud. La siguiente, por favor. Ya, entonces basándonos un poco, explicando cómo va a ser la naturopatía, quise mostrarles dos ejemplos. Uno de ellos tenemos a los masajes y en otro tenemos a la reflexología. El masaje, este término se emplea para designar al conjunto de manipulaciones practicadas con o sin ayuda de instrumentos sobre una parte o la totalidad del organismo, con el objetivo de provocar modificaciones directas o reflejas que se traduzcan en efectos terapéuticos e higiénicos. Y la reflexología consiste en la manipulación firme y delicada de ambos pies para estimular sus puntos reflejos con el fin de aliviar la tensión del cuerpo, de sosegar el flujo de conciencia, de serenar las emociones o recontraerse a nivel espiritual. En la siguiente diapositiva, por favor. Ya, algo que quiero aclarar aquí es que como lo mencionaba antes la doctora, la naturopatía se basa en un efecto placebo, es decir, donde los pacientes van a poner su confianza en la persona que les va a tratar. Entonces aquí vamos a tener como ventajas y desventajas, en sus ventajas que no contienen sustancias químicos, los tratamientos son ofrecidos por lo que no son agresivos para el organismo y no deja residuos y no produce efectos secundarios. En sí va a buscar el bienestar general, además de la eliminación de los síntomas, y utiliza técnicas preventivas que se interesa por que todo esté bien, su cuerpo, emociones, mente y espíritu. Y en sus desventajas tenemos que no va a ser tan eficiente como la alopatía para tratar emergencias médicas y menos aún si son graves. También tenemos que los remedios naturales se van a basar, son más lentos al buscar la curación y no aplacar los síntomas, pero en un momento dado es un inconveniente, ya que esos síntomas pueden resultar muy agresivos y se necesita su rápida eliminación. Doctora, denos un minuto, que parece que tenemos un inconveniente con las diapositivas. Bueno, esperemos que se subsane el inconveniente. Ok, continuando con lo que respecta a A medicina ver, andina. medicina andina yo no les he pedido que, en esta parte no les he pedido medicina andina, esa es medicina tradicional, eso lo va a dar otros grupos. En la parte de terapias integrales está la terapia Reiki, la naturopatía, el desarrollo humano gestal y procesos creativos. Pero medicina andina no. Entonces, si usted ha preparado eso, usted lo expone en el momento que se trabaje con medicina andina, con medicina tradicional ecuatoriana. ¿Ok? Entonces, pasamos
a la terapia Reiki? Continuaría para la terapia Reiki. Listo. Ahora, con respecto a la terapia Reiki, esta es una práctica espiritual japonesa que se va a asegurar del alivio de gran cantidad de enfermedades transmitiendo energía a través de las manos. Es una técnica de canalización y transmisión de energía vital que se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los niveles, ya sea físico, mental, emocional, espiritual. Es decir, que va a encargarse de armonizar y equilibrar los chakras. ¿Qué son los chakras? Pues son esos centros de energía del cuerpo. Con respecto a lo que sería origen, historia y un poco de evidencia científica, la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Con respecto a los temas que mencioné, como se sabe, tienen un esta terapia va a tener un origen espiritual y la transmisión de energía va a ser vital a través de las manos. Algunos lo asocian con la magia, pero otros prefieren ignorar todo su misticismo para utilizarlo como una técnica más de relajación y meditación. Aseguran que puede curar enfermedades, otros prometen la autosanación física y espiritual, pero ¿qué hay de cierto en este tipo de sanación? Lo cierto es que la definición en realidad choca frontalmente con la ciencia, ya que no se han mostrado evidencias científicas con respecto a esta terapia, pero sus resultados aún así suelen ser aceptados por muchos médicos y terapeutas. Esta terapia fue desarrollada en el año 1922 por el budista zen japonés Mikao Usui y poco a poco fue extendiéndose a través de varios maestros que lo popularizaron en todo el mundo. Rei, por su parte, va a significar espíritu universal y Ki significa energía vital. Por lo tanto, Reiki significa energía vital universal. El Reiki estaría basado en lo que sería una antigua técnica tibetana de sanación. De hecho, Usui Sensei llegó a él a través de la investigación de textos sánscritos. Estos textos sánscritos son de la lengua clásica de la India, de antiguos sutras budistas, es decir, de textos en los que se exponen enseñanzas sobre las diferentes vías de conocimiento para que el ser humano consiga alcanzar la realización espiritual. Lo que se conoce en Occidente como Reiki va a ser el resultado de la sistematización y el siguiente desarrollo que los aprendices de Mikao aprendieron en base a lo que él les enseñaba. Mikao Usui nació en Japón en 1865 y sobre su vida en realidad hay bastantes versiones. Tras la llegada de esta terapia a Norteamérica se dice que fue sacerdote cristiano y se encargó de impartir clases en la Universidad Cristiana Kioto desde Japón y se dice que fue un practicante budista, casado y con 2 hijos. Pasó un largo periodo de su vida estudiando medicina, pero la oriental, el taoísmo, los sutras budistas y la Biblia cristiana, y continuó sus investigaciones viajando por China y Norteamérica. Volvió a Japón para ahondar en las escrituras budistas y los registros de bibliotecas monasterios de Kioto, con el fin de comprender los métodos y sanaciones que impartía esta cultura. También se dice que recogió escrituras del Tíbet y se basó para la terapia Reiki en algunos símbolos encontrados para desarrollar su método. A principios de 1920 cuentan que hizo un retiro en la montaña Kurama de Kioto. Allí, en estado meditativo, se dice que alcanzó el entendimiento o iluminación para reestructurar todos los conocimientos que había adquirido en sus viajes y canalizar la energía universal. Esto pudo ser el verdadero origen del Reiki como una técnica. Desde este instante hasta su muerte en 1926, Mikao Usui puso en práctica las nociones tanto filosóficas como curativas que había adquirido y creó en la ciudad de Tokio la Usui Reiki Rou Gakkai, que significa literalmente Escuela del Sistema de Sanación Reiki Usui. En ella
inició sus enseñanzas al menos a 16 practicantes más y trabajaron en esta asociación que funcionaba como un hospital donde se practicaba la sanación física de los pacientes, pero también como centro de enseñanzas. Es importante destacar que Mikao Usui concebía la técnica Reiki no como una mera sanación física con imposición de manos, sino como una filosofía de seguir. Por ende, es que plantea 5 principios que los mencionaré posteriormente. Y este principio de vida a seguir conduciría a lo que sería la felicidad mediante el control de emociones, que ayudase a sus alumnos a su propio desarrollo, dándole importancia a llevar una vida tranquila y a la práctica de la meditación. Por ende, tenemos a Gassho. Gassho demuestra que si nuestra mente está sana, entonces nuestro cuerpo también estará sano. Muchas de las prácticas y principios del Reiki son más bien de tipo filosóficas, como he mencionado, y fueron recogidas en el único manuscrito que Mikao Usui dejó, que es conocido como Reiki Yoshou Hikei. El Reiki asume que existe una energía vital del universo, que está en todos los sitios, en el cosmos, en la naturaleza y en nosotros mismos. Cuando esta energía fluye, a través de nuestro cuerpo, es cuando nuestras defensas están activas y nuestro organismo puede experimentar el máximo bienestar. Cuando dicha energía deja de fluir es cuando aparecen las enfermedades como el estrés, la ansiedad y otras molestias. Entonces, según esta creencia, otras personas pueden transmitirnos su energía vital a través de las manos para desbloquear nuestro flujo vital, reactivando así nuestro sistema inmunológico y la autosanación. El Reiki, por lo tanto, al contrario de lo que mucha gente piensa, no cura enfermedades, no afirma que la energía que recoge las manos tenga un poder sanador. Las manos, en cambio, pueden desbloquear entonces el flujo de energía vital para despertar las defensas y equilibrar nuestra mente y nuestro espíritu. Aún así, muchos practicantes están convencidos de que ayuda a curar el estrés, la ansiedad, jaquecas, dolores musculares, que acelera las cicatrizaciones y alivia el dolor de enfermedades como el cáncer, el reuma y enfermedades crónicas. Con respecto a los bases y principios, campo de acción, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ok. Como la mayoría de las terapias que están inspiradas en el budismo, el Reiki no es una técnica de sanación en sí misma, sino que es un camino para encontrar el equilibrio y la armonía en la vida. Mikao Usui dejó escritos 5 principios para enfocar la vida. Como vemos en las diapositivas, tendríamos al no te enfades, da las gracias, no te preocupes, sea amable con la gente y trabaja con diligencia. Estas 5 reglas deben recitarse por la mañana y por la noche y estas van a asegurar, según lo dicho en esta terapia, la mejora del cuerpo y de la mente. El Reiki ha recibido también influencias del hinduismo, pues la energía vital desbloquea los chakras. 6 o 7 centros de energía que supuestamente todas las personas tenemos en nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son estos 6 o 7 centros de energía? Se refieren al yo entiendo, yo veo, yo hablo, yo amo, yo hago, yo siento, yo soy. Según esta terapia, cuando los chakras están bloqueados es cuando nuestras defensas inmunológicas y emocionales van a bajar y se producen las enfermedades físicas y mentales. Con respecto al método de aplicación, siguiente diapositiva, por favor. Ok, las sesiones de Reiki duran aproximadamente unos 45 minutos o 60 minutos como se observa en la imagen. Y las sesiones van a ocurrir cuando el emisor de la energía, que también es llamado canal, va a transmitir su energía vital al receptor para hacer que la energía vital fluya otra vez. El receptor, por ende, debe tumbarse vestido y con los pies descalzos. Algunas técnicas exigen el despojarse de la ropa en zonas como las piernas o la espalda, y estas sesiones suelen ambientarse con música relajante y aromaterapia. El maestro Reiki sitúa las manos sobre diferentes partes del cuerpo y los puntos energéticos que están conectados directamente con los chakras. Algunos practicantes tocan con ellas, otros solamente acercan sus manos. Los puntos energéticos son la coronilla,
el cuello, los ojos y la frente, el pecho, el estómago, las lumbares, los hombros, las piernas, los pies y los tobillos. Simplemente se trata de colocar las manos sobre la persona y permanecer así durante unos minutos. En algunas zonas se acompaña de un pequeño masaje relajante y ya está. El Reiki no exige en realidad nada más que aquello. Supuestamente a partir de este proceso mencionado va a fluir la energía del emisor al receptor y así se va a producir el desbloqueo que mencionaba anteriormente. Algunos maestros aseguran que dicha energía es totalmente inteligente, es decir, que sabe cómo y dónde tiene que actuar. Existen muchas corrientes y variantes de lo que sería el Reiki y por tanto hay diferentes métodos de aplicación. Hay terapias que van a incluir el uso de piedras o cristales para focalizar aún más los chakras. El Reiki tiene sus debidas ventajas como también sus desventajas. Entre las ventajas que se mencionan son que esta terapia puede llegar a liberar emociones reprimidas, aumentar nuestro nivel energético proporcionándonos vitalidad física y anímica, provoca un estado de relajación muy agradable, reduciendo o eliminando la ansiedad, alivia el sufrimiento físico, mental, emocional o espiritual, ayuda a eliminar el estrés diario, alivia también, como mencioné anteriormente, migrañas, depresión, dolores menstruales, estreñimiento y ayuda a limpiar el organismo y la mente de toxinas, así como también se encarga de facilitar el sueño. Sin embargo, no existe una evidencia científica que respalde esta práctica y tampoco la efectividad es 100% garantizada, ya que tiene que ver netamente con aquello más espiritual. Así que si una persona no está netamente entregada a la espiritualidad o a lo mejor esta persona no va a tener los mismos resultados con una persona que sí esté totalmente entregada a la espiritualidad. Ahora, en la actualidad, por las diferentes circunstancias vividas, incluso se está practicando el Reiki a distancia. Pero, ¿qué es el Reiki a distancia? Este, de hecho, es muy semejante al Reiki en persona y se actúa en el aura y en el chakra. E igualmente ayuda a retirar los bloqueos energéticos o desequilibrios en diferentes niveles. Se realiza una sanación a distancia cuando la persona que lo solicita, por diversos motivos, ya sea de salud o por no poder trasladarse, no se encuentra presente junto a su sanador. Pero aquí la pregunta es, ¿funciona esta terapia así a distancia? Pues la verdad es que no hay una evidencia de que sí, pero muchas personas afirman que sí lo es. En efecto, afirman que tiene los mismos resultados que cuando es hecho en persona, puesto que esta terapia tiene que ver más con lo espiritual que con tener que tener a la persona de manera presencial como tal. Y con respecto a la sesión de Reiki, como observamos en la imagen, tenemos una imagen en donde está bastante resumida la misma, que como mencioné dura entre 45 a 60 minutos, se realiza con el paciente recostado sobre una camilla, el reikista coloca sus manos sobre zonas específicas del cuerpo del paciente para ir armonizándolo, ya mencioné las zonas, y que para la sesión es muy posible que el reikista coloque una música suave y aromatice el ambiente con saumerios o aceites para que el paciente se relaje. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, buenos días. Vamos a hablar en esta ocasión sobre el desarrollo humano gestal, o más bien la terapia gestal, la cual fue originaria en el año 1940 con la publicación de un libro que se llama Ego, Hambre y Agresión, una revisión de la teoría y método de Freud. Bueno, este libro fue escrito por Fritz Perls, el cual fue un médico neuropsiquiatra y psicoanalista y junto a su esposa Laura Spooner. Bueno, ¿qué tiene que ver la palabra gestal? La palabra gestal es una palabra alemana que tiene que ver con proceso y totalidad. Ahora, si vamos un poco a su definición, esta terapia es una psicoterapia, la cual está centrada en el crecimiento personal y la estabilidad en vivir el presente. Ahora, su objetivo busca la integridad y el equilibrio tanto del cuerpo, el alma y la mente. Además, esta se va a fundamentar en el fenomenología y existencialismo.
Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos en su campo de acción, queremos entender más o menos de qué problemas se podrían tratar mediante este tipo de terapia. Y se divide en dos, tanto emocionales como físicos. Emocionales, podemos ver problemas como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, la dificultad de relacionarse con otras personas en un ambiente, pérdida de control, ya sea ira, enojo, tristeza, pero todo es como que las emociones no están controladas, se salen de nuestros cabales. Y tanto físicas, pues nos propone ayudar a poder cambiar tanto nuestros trastornos de sueño, pues problemas digestivos, dolores de espalda, dolores de cabeza, entre otros. Eso es lo que nos propone. Pero más viendo un poco lo que vendría siendo su proceso o su método de aplicación, siguiente diapositiva. Tenemos de que, la siguiente diapositiva, bueno, ya. Tenemos de que, por ejemplo, su tiempo van a ser 2 sesiones por semana, 1 hora cada una, pero de esto va a cambiar, depende de cómo es el proceso del paciente, o sea, de la persona que está llevando esa terapia. Tenemos 4 puntos donde se explica un poco de cómo se aplica esa terapia. La primera es el awareness, la cual es la aceptación en sí de lo que está sucediendo en el momento. Lo podemos explicar un poco más con lo que va a aceptar tanto lo ocurrido, pero se centra en el presente. Si en algún momento pues hubieron problemas de estabilidad, que no sabía controlar sus sentimientos, todo esto pues llegó a afectar a su vida, lo va a aceptar para poder progresar. La segunda, una vez aceptadas estas emociones, haberlas canalizado porque tenían que tener una necesidad, ya identificó sus emociones, las aceptó, no va a culpar a otras personas sobre dichas emociones. Se va a responsabilizar totalmente de lo que ocurrió en cierto punto de su vida, centrándose más en lo que quiere avanzar en su presente y va a tomar riendas propias de su vida. El tercero pues va a ser lo que vendría siendo el diálogo con la persona, en este caso va a ser un psicólogo, el cual va a dirigir este tipo de terapias. Obviamente tiene una especialidad en lo que vaya a tratar, se especializa en este tipo de terapias para brindarlas de una forma correcta, se tiene que tener experiencia. Entonces, después de que haya ocurrido esto de hacer, identificar, conversar, relacionar un campo de emociones, se realiza una pausa. Y después de esa pausa vamos a realizar lo que se diría un desarrollo, en el cual se va a implementar unas nuevas técnicas, establecer un formato o una manera de visualizar las cosas y poder enfrentar situaciones de malestar de una manera correcta, sin que nos vaya a afectar como lo hizo antiguamente en un punto de nuestra vida. O sea, ya saber enfrentar las cosas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, siguiente. Ahora, entre sus ventajas y desventajas, sabemos que esta terapia va a trabajar en 2 campos, o va a tener 2 puntos de trabajo. La primera sería que va a ser utilizada para aumentar la conciencia de uno mismo, para hacerse responsable y dueño de sus pensamientos, actos y conductas, como mencioné anteriormente. Además, va a cerrar situaciones del pasado que hoy todavía pues, van a repercutir en su bienestar. Como dijimos, se va a centrar más en lo que quiere en un presente. Obviamente, no se va a preguntar a profundidad lo que pasó antes, lo que le afectó en su pasado, sino superficialmente para centrarse más en el trabajo de cómo progresar como persona en la actualidad. Es una terapia más bien emocional que se centra en descubrir lo que pudo haber afectado un momento, pero plantear algo que vaya a solucionar en situaciones futuras. Y como desventaja tenemos de que esta terapia no tiene como que una evidencia científica sólida, una base científica sólida, y hay
un debate, ya que nos dice que no presenta lo que vendría siendo un ensayos completos, no tienen como un respaldo sólido, y como nos dice aquí en sus desventajas, va a trabajar con experiencias y estados de conciencia, más bien en lo que vendría siendo lo que uno visualiza en el paciente. No presenta un modelo teórico, presenta un modelo teórico inespecífico, nos dice que es incoherente y ambiguo. Entonces, es un debate total porque por una parte nos garantiza o nos dice que esta terapia va a ayudar a la persona a ser uno mismo con su entorno, a conocerse más, pero científicamente no está comprobada. Entonces, es eso. A continuación van a hablar sobre uno de los procesos creativos que encontramos en esa terapia. Continuando con lo que mencionó la compañera, tenemos la arteterapia de Gestalt, que es un proceso creativo de la terapia Gestalt. Bueno, como se mencionó, fue creado por Fritz Perls, médico psiquiatra de origen judío, junto con su mujer Laura Perls. Bueno, para el año de 1942, Perls escribe Yo, hambre y agresión, obra enmarcada dentro de lo que respecta del movimiento psicoanalítico, que incluía en su primera edición como subtítulo una revisión de la teoría y el método de Freud, siendo así el origen de esta arteterapia. Bueno, con referencia a las bases que tiene este enfoque, esta arteterapia, tenemos 8 principales: el psicoanálisis de Freud, la filosofía existencial, la fenomenología, el psicoanálisis, perdón, la psicología de Gestalt, las religiones occidentales, principalmente el budismo zen, el psicodrama, la teoría de la coraza muscular de W. Reich y la teoría de la indiferencia creativa. Ok, con respecto a cuáles son las fases más bien concretas dentro del proceso, es decir, cuando se desarrolla, tenemos que esta no induce a la interpretación propia de la persona, sino que aluce a no cambiar directamente su conducta, sino más bien enfocarlo en el aquí y el ahora, apoyando las resistencias y acompañando constantemente la persona de darse cuenta a través de sesiones, experimentos y utilizando determinadas herramientas relacionadas al arte de cómo está yendo su vida y cuál es el mejor camino para esta. Bueno, esta se basa más bien en 2 o 3 sesiones a la semana que van a tener una duración dependiendo de cómo se esté llevando el proceso. Bueno, por lo general se da con la intención de querer recordar la importancia del aquí y del ahora, como el potencial para darse cuenta y la oportunidad o posibilidad de cambiar los bloqueos que nos afectan directamente en la experiencia del ahora. Asimismo, reconocer las proyecciones en el material artístico creado y desde un abordaje emocional seguro, dar un apoyo sustentable que pueda de cierta forma apoyar a la cuestión anímica de esta persona. Asimismo, se menciona como el apoyar o más bien atender al niño interior en los asuntos inconclusos, ya sea de su infancia o de su adolescencia, utilizando para ello otro lenguaje de expresión de las emociones y o comunicación, además del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal y el lenguaje simbólico, utilizando para ellos las herramientas del arte, ya sea la pintura, la escultura, la danza, la poesía, etc. Ahora bien, para la terapia Gestalt normalmente acuden ciertas personas que desean confrontarse consigo mismas porque hay algo en su vida que no lo considera que van bien y desean cambiar, o más bien no se sienten capaces de tener una forma en específico de hacerlo, acudiendo más bien en momentos de crisis, cambios o ante el deseo de profundizar en su autoconocimiento, teniendo la principal motivación de querer lograr objetivos y satisfacer sus necesidades a través de sus propios esfuerzos. Esto relacionándolo a sí mismo con un propio tema de autoconocimiento, de responsabilidad básico, que nos lleva a querer mejorar. Su objetivo principal vendría a ser el reconstruir
las relaciones que hay entre la figura y el fondo, para ello siendo necesario un contacto mayor, aumentando la conciencia a través de darse cuenta de los problemas que uno tiene y así poder enfocarnos directamente en ellos y buscar una forma para solucionarlos o cambiar desde ciertas perspectivas las acciones que estamos tomando en el ahora. Con respecto a su metodología, tenemos que esta se basa en 3 fases principales. Dentro de la primera fase podemos destacar que vendría a ser la situación previa y que normalmente se muestra como una insatisfacción o desestabilización o inhibición del problema que estamos presentando. Con esto, el terapeuta procede a analizar la estructura interna de la experiencia real. Es decir, no tanto el analizar directamente a profundidad lo que está realizando el paciente, sino sus memorias, sus experiencias y más bien el analizar el momento, la expresión facial que tiene, el tono y la postura que presenta en ese instante. Para esto, el papel que llega a desarrollar es facilitar el contacto de la experiencia para que éste aumente y mediante ciertas técnicas artísticas o preguntas aclararla y concretar la experiencia propia y devolver una noción o idea clara de lo que es el aquí y ahora para la persona que se está atendiendo. Ya con respecto a la fase número 2, tenemos que esta se la denomina como proceso de ajuste creativo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la que conlleva a la construcción o alteración de las estructuras antiguas, ideas antiguas, y un cambio en lo que se denomina la relación figura-fondo. Estos cambios pueden ocasionar miedo, interrupción del proceso, angustia, y asimismo el papel que llega a desarrollar el arte terapeuta es que consiste más bien a estar acompañando y dar una seguridad y apoyo. Esto para poder sobrellevar los momentos de miedo, deseo de huida y brindarle más bien al cliente, a la persona una idea de no lo vas a hacer solo y yo voy a estar contigo. Ahora bien, con respecto a la fase número 3, tenemos que en esta se establece un nuevo contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante un descubrimiento de experiencia con el terapeuta, se llega a abrir nuevos conocimientos y nuevas ideas que tenga la persona. Para ello, desarrollando así una nueva postura respecto a cómo va a llevar su vida. Aquí el papel que se juega o se desarrolla más bien es centrado en impulsar a la persona y concretar qué acciones puede tomar o modificar para poder, en base a lo que está viviendo, desarrollar un nuevo camino y mantenerlo con entusiasmo para descubrir con una comprensión más profunda su vida y no presente problemas en un futuro. Ahora bien, con respecto a las ventajas y desventajas que presenta a grosso modo esta arteterapia, es que como ventaja, ciertas personas sí se sienten apoyadas y de cierta manera sí les llega a tener un efecto positivo el llevar esta técnica, pero como desventaja es que no presenta un apoyo o base farmacéutica o científica clara que le dé un mayor sostén y pueda desarrollarse más ampliamente en la sociedad actual. Esa ha sido la exposición, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues ya se han expuesto tres grupos. El próximo día pues seguiremos con las exposiciones y yo ya voy a enviarles la tarea del debate para que ustedes lo vayan viendo, aunque lo explicaremos en clase, pero para que ustedes vayan viendo y se den cuenta cómo vamos a hacer ese debate. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Espero que les vaya muy bien el resto de la semana. Bueno, tenemos clase mañana, ¿verdad? ¿Con ustedes o no? Sí, doctora. Ok, entonces mañana seguiremos la exposición y
Cuídense mucho. Hasta mañana. Doctora, ¿me puedo quedar un ratito con usted, por favor? Ok. Chao, doctora, muchas gracias. Chao, Gracias, doctora. doctora. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, doctora.